Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y como les habíamos anticipado antes de irnos al corte, hoy vamos a hablar un poco acerca del realismo de izquierda, que es una, digamos, es una de las irrupciones que trata de dejar atrás la corriente tradicional de la criminología positivista. Porque, como ellos ponen en fundamento, decían que había un distanciamiento entre la cuestión del delito y la manera de ver cómo se genera, porque niegan toda participación de la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente opinan los iniciadores del realismo de izquierda que no había un sustento para tratar de dejar fuera la estructura de la sociedad de la relación que tiene con el delito. ¿Por qué esta cuestión? Veamos lo siguiente, no debemos olvidar que en la criminología positivista se hablaba de algo que era muy diferente a lo que consideraba la escuela clásica, como ya veíamos en los programas de las escuelas penales. Si la escuela clásica decía que el delito era la relación que existe entre el acto y lo descrito en la ley, para los positivistas esto no era así, y hacían énfasis en el delincuente. Entonces, la figura en la que empezaron a apostar todo era en el delincuente. Entonces, ¿qué sucedía? El delito propiamente no tenía que ver con otra cosa más que con razones prácticamente biológicas o psicológicas del perpetrador. Es decir, no era que la sociedad estuviera pensando, oye, bueno, pues se están debilitando los valores, depende de la estructura, de la ideología del Estado para determinar cuáles son las conductas que van a quedar representadas en la ley. No, eso no era, sino que más bien hacían referencia a una cuestión determinista, en donde obviamente el sujeto, el ser humano, tenía, el énfasis dentro de este tipo de criminología, que era la criminología positivista. O sea, hablaban incluso hasta de genética, imagínense, o sea, la delincuencia se hereda, y eso, pues realmente debemos entender que era un tiempo en donde los elementos que tenía Lombroso, Ferri, Garófalo, pues era con los que contaban, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy natural, pero el hecho de que apuestes porque eso siga pareciendo así, digo, porque creo que todos en algún momento, ¿no? O sea, hacemos las cosas con los elementos que tenemos. No es lo mismo tu tesis de la licenciatura que tus tesis de posgrado. Claro. Ya no es lo mismo, porque pues ya tienes un camino, bueno, tendría que no ser lo mismo, porque ya tienes un camino recorrido. No estoy hablando de aquellos que terminan la licenciatura y se van luego al posgrado, no. O sea, que ya tienen un camino recorrido en el trabajo. Bueno, aquel que ha trabajado, bueno, pues sí puede contar de esto, ¿no? Porque se va dando cuenta de muchas cuestiones, y de que su tesis de la licenciatura, pues tal vez no contaba con todos los elementos que hoy le da un bagaje, no solamente teórico, sino práctico de la situación, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues eran los elementos que contaban, veníamos de una cuestión de fascinación de la época de las ciencias ocultas, en donde todo tenía una explicación no fundamentalmente científica, tratando de empatar incluso la aplicación de los métodos propios de las ciencias naturales a las ciencias sociales, cuando los problemas que se abordan, pues desde luego son diferentes. Entonces se hablaba de la genética, amigo, de la inteligencia, de una cuestión que ya estabas determinado. Imagínate hoy que te dijeran, bueno, tienes que ir a trabajar. Yo no sé, cómo lo veas tú, o sea, ¿por qué vas a trabajar? ¿Porque estás determinado? ¿Porque lo decides? Y muchos dirán, bueno, es que sí tienes que ir a trabajar, estás determinado, si no, no cobras. Sí, pero igual puedes decir, hoy no voy. Y a ver dónde queda el determinismo, sabes que te van a descontar. Pero igual dices, no voy. O sea, creo que sí hay una posibilidad de libre albedrío, que era totalmente descalificada en la criminología positivista, ¿no? Entonces empezaron a ver que había muchos sesgos ahí en esa investigación. Hablar de una persona que tenía una patología social,
o sea, que era un enfermo, o sea, verlo como un enfermo, ver al delincuente como un enfermo y tratarlo como tal dentro de la institución penitenciaria, pues yo creo que fue desgastando de alguna manera este estudio de la criminología. Lo increíble es que todavía haya personas que sigan tratando de considerar estos aspectos que derivan directamente de Lombroso, de Ferri, de Garófalo, incluso todavía hacen énfasis en hablar de aquella herencia, de aquel atisbo de la criminología positivista que tiene que ver con la peligrosidad. Entonces, tenía que haber un cambio y uno de esos cambios precisamente fue apostar por otras temáticas que tuvieran un fundamento filosófico y metodológico diferente, ¿no? Empezó a irrumpir Watson, Young, empezaron a irrumpir en el mundo de la criminología, con algo que le llamaron criminología, Taylor también, que le llamaron criminología nueva. Pero dentro de todo esto que se empezó a agrupar en la criminología nueva, pues había una corriente de pensamiento denominada realismo de izquierda, ¿no? Entonces, en donde empezaron a tratar de cambiar toda esta fundamentación de la criminología tradicional. Debemos recordar que la criminología llamada crítica por muchos, lo que hace es cambiar la dinámica en el sentido de no colocar tanto énfasis en el delincuente y sí en las cuestiones que tienen que ver con la estructura social y obviamente sobre todo con la estructura de las autoridades encargadas de ver el problema de los delitos, ¿no? Entonces es así como viene irrumpiendo toda esta llamada criminología nueva y dentro de estas características, bueno, pues se encuentra la criminología llamada del realismo de izquierda, que desde luego presenta algunos puntos de partida para comenzar el análisis de las conductas delictivas. Así es, amigo, y bueno, pues esto que denomina la criminología del realismo de izquierda, fíjate que hay una obra que se titula ¿Qué hacer con la ley y el orden? Los autores son John Lee y Luke John. Ellos, editaron, más bien propusieron este trabajo bajo la editorial del Puerto Argentina en el 2001, que habla precisamente sobre este tema de criminología del realismo de izquierda, en donde, describen que el delito es visto como un producto endémico de esta naturaleza patriarcal, amigo, y que, pertenece a esta clase de sociedades que son industrialmente avanzadas. Entonces, sugieren que es de izquierda o van proponiendo, van desarrollando, van exponiendo, van explicando por qué es de izquierda, porque sugiere que el delito va a surgir, amigo, en las instituciones que se encuentran en este seno de la sociedad, como, esta competitividad que es individualista completamente y sobre todo también van a mencionar un punto estratégico que es la agresividad masculina. Nos comentan también que es realista en el sentido, desde el punto de vista de que intenta ser fiel a la realidad que va a presentar el delito. Entonces, ellos van explicando cómo se descompone al delito en estos elementos que son fundamentales, ¿no? Que pues le van a integrar de alguna manera. Entonces, así nos van explicando de qué manera. Y dice que examinan con un espíritu crítico esta naturaleza de la causalidad, es decir, analizar con un realismo estas posibilidades de intervención y de, sobre todo, amigo, tratar de comprender muy bien cómo es este cambiante, pues lo que representa o lo que concebimos como este terreno social en el que nos encontramos, en el que nos desarrollamos, en el que vivimos. Entonces, que esto va a ser de suma influencia para desarrollar este punto. Sí, fíjate, lo interesante, amigo, porque entonces empiezan a irrumpir algunas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con el marxismo, porque dicen que el delito se genera precisamente dentro de la estructura capitalista. Eso pues, habría que verlo, ¿no? Es un sesgo todavía, pero el punto, y que después va a dar pauta a otras corrientes que en algún momento comentaremos dentro de este programa,
es lo del realismo. O sea, realmente, ¿cuántas veces el problema, incluso el problema actual, ha sido que no conocemos qué es lo que está pasando en nuestras comunidades para tratar de resolverlo a través de la criminología? A mí me suena esto como, ¿cuántas veces no ha sido criticada la reinserción social? O sea, nadie tiene fe en la reinserción social. Bueno, no, nadie, casi nadie, ¿no? Porque nadie que no se ha estudiado. hay quienes sí tienen fe, pero ¿qué pasa? Y no es que vea yo al delincuente como un enfermo, pero sí es como, se puede utilizar el parangón de cómo un médico si te dice, oye, te tienes que poner 5 inyecciones o 5 ampolletas, y te pones una, claro, y dices, no, ya me siento mejor. Sí. No, oye, es todo el tratamiento, todos los elementos se tienen que aplicar. Entonces, ¿cómo pretendes la reinserción social en un lugar donde el plan de actividades no es cumplido al 100%, claro, no hay individualización, los edificios no tienen funcionalidad, porque eso también es muy importante? Es como si ahorita estuviéramos en la cabina, pues estamos en un lugar donde hay otras oficinas, pues no se escucha el ruido de las otras oficinas. ¿Por qué? Porque estamos, pues realmente la cabina está aislada para todo el sonido. Sí, es propio, o sea, para... Exacto, claro, tiene que ser funcional. Y eso es lo que no se ha visto en las instituciones penitenciarias. Entonces, cuando también tratas de resolver el delito sin conocer la comunidad en donde está ocurriendo, bueno, pues evidentemente vas a tener magros resultados. Vamos a seguir platicando de esto, amigo, pero tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Y pues vamos a recordar las redes sociales: en Facebook Radio Cleu, en Instagram Cleu Universidad y nuestro canal de YouTube Radio Cleu. Participe a través de un mensaje, una llamada, a través de nuestra línea en cabina, que es 2226-6249-46, para que, bueno, pues haga llegar sus comentarios y sugerencias. Estamos marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.